Hola, bienvenidos a esta exploración a fondo. A veces, intentar comprender el mundo se siente un poco como montar un puzzle gigante, pero sin tener la foto de la caja, ¿verdad? Totalmente. Te preguntas, ¿cómo interpreto yo esta conversación tan simple? ¿O cómo puedo entender qué pensaba la gente hace siglos? Exacto. O cómo analizamos la política mundial, que es un lío tremendo. O incluso, fíjate, cómo definimos conceptos que usamos todos los días sin pensar. Pues sí, hoy justo nos vamos a sumergir en unos textos muy interesantes. Tocan palos muy distintos. Sociología de lo cotidiano, filosofía de la historia. Relaciones internacionales, incluso metafísica pura y dura. Son como, digamos, distintas gafas para mirar toda esa complejidad. Esa es la idea. La misión de hoy es desgranar un poco estos enfoques, ver cómo distintas escuelas de pensamiento intentan dar sentido a las cosas, a fenómenos complejos. Y ver también qué problemas se encuentran, ¿no? Y qué podemos aprender nosotros al comparar cómo lo hacen. Claro, salpicaremos con ideas de gente como Garfinkel, Schutz, Collingwood, Gadamer, Morgenthau. Bueno, un plantel interesante. Vamos a explorar estos marcos, buscando conexiones, contrastes, a ver qué sale. Quizás descubramos que la forma en que entendemos una charla de café tiene más que ver de lo que parece con cómo analizamos, no sé, la caída del Imperio Romano. Pues suena fascinante. Venga, vamos a sumergirnos. Vamos allá. Empecemos por lo más cercano, ¿te parece? Lo que hacemos cada día casi sin darnos cuenta. Hablar, interactuar. La sociología no siempre se paró a mirar esto con lupa, lo ordinario. ¿Cómo surgió ese interés? Pues fue un giro bastante importante, la verdad. Antes, quizás el foco estaba más en las grandes estructuras, la sociología con mayúsculas. Pero luego, surgieron corrientes como la etnometodología. Gonzalo Drerfinkel no. Ese es. Y también el interaccionismo simbólico, que tiene raíces en George Herbert Mead, pero que desarrollaron luego Herbert Blumer, Irving Goffman, gente así. ¿Y qué tenían en común? ¿Cuál era el cambio? Pues que el foco se puso en cómo las personas, activamente, interpretamos y damos sentido a nuestro mundo, a nuestras interacciones. Ya no se veía a la gente como, digamos, marionetas movidas por hilos sociales invisibles. O sea, el individuo como un agente activo, un intérprete. Interesante. ¿Y estas ideas de dónde venían? ¿Surgieron de la nada? Que va. Tienen raíces filosóficas muy potentes. Por un lado, la fenomenología, sobre todo Husserl y Alfred Schutz. Husserl, el de volver a las cosas mismas. Exacto. Describir la experiencia tal cual la vivimos, sin teorías previas que nos condicionen. Y Schutz lo que hizo fue aplicar esto a la sociología. ¿Cómo? Cómo experimentamos el mundo cotidiano, lo que él llamaba la actitud natural. Y le dio mucha importancia a la intersubjetividad, o sea, a cómo llegamos a compartir significados. Ah, claro. Y recuperó la idea del Verstehen de Weber, pero dándole un fundamento fenomenológico. Para entender la acción social hay que captar el sentido que el propio actor le da. Entiendo. Ponerse en el lugar del otro, pero desde un análisis de la experiencia compartida. Muy interesante. Y había otra influencia, decías. Sí, la filosofía del lenguaje ordinario. Gente como el segundo Wittgenstein o J.L. Austin. ¿Qué decían ellos? Pues que muchos problemas filosóficos en realidad vienen de usar mal el lenguaje, de sacarlo de su contexto práctico. Austin, por ejemplo, nos enseñó algo que parece obvio pero no lo es, con su teoría de los actos de habla. ¿El qué? Que decir algo no es solo mover la boca y emitir sonidos. Decir es hacer cosas. A ver, explícame eso un poco más. Piensa en una frase como «te prometo que iré». El acto locucionario es solo decir las palabras, pero al decirlas haces algo más. Realizas un acto ilocucionario, que es prometer. Vale. Y esa promesa, además, puede tener un efecto en quien te oye, un acto perlocucionario. Puede que se fíe de ti, que se quede tranquilo. ¿Ves? Decir es hacer. Qué buen ejemplo. Queda clarísimo. Entonces, debajo de una conversación normal y corriente, hay toda una maquinaria oculta de interpretación, de acción, de reglas que seguimos sin saber. Precisamente. Y de esa mezcla de ideas, sobre todo de la etnometodología de Garfinkel y del interés por el lenguaje en acción, nace el análisis de la conversación, con Harvey Sachs, Emanuel Segloff. ¿Y qué hacen exactamente? Pues
Se dedican a mirar con microscopio cómo hablamos, los métodos que usamos inconscientemente, cómo sabemos cuándo nos toca hablar, cómo empezamos un tema, cómo cerramos una charla. Es alucinante el nivel de detalle y organización. Es increíble pensar en toda esa estructura bajo algo que hacemos tan automáticamente. La clave, entonces, parece ser esa interpretación activa y las reglas compartidas, aunque no seamos conscientes. Ese es el gran descubrimiento, yo creo. Que la realidad social no es algo que simplemente está ahí, sino algo que estamos constantemente, digamos, construyendo y manteniendo. Lo hacemos juntos, a través de nuestras interacciones, siguiendo métodos que todos compartimos. Vale, hemos visto cómo se intenta entender el presente inmediato, la interacción cara a cara. Fascinante, pero ¿qué pasa cuando damos un salto en el tiempo? Cuando intentamos entender a gente que vivió hace siglos, con ideas, valores, formas de vida que nos pueden parecer rarísimas. Ahí entra la historia, ¿no? Ahí entramos en un terreno complicado. Es el famoso problema de la distancia temporal. Suena a obstáculo insalvable, casi. Claro, la idea intuitiva es esa. El tiempo es como un río que nos separa cada vez más del pasado. ¿Cómo vamos a saber lo que pensaba o sentía alguien de hace 1000 años? Es fácil caer en el escepticismo. ¿Y hay respuestas a eso? Pues hay un debate muy interesante, protagonizado sobre todo por dos pesos pesados. El filósofo alemán Hans-Georg Gadamer y el historiador y filósofo británico R.G. Collingwood. ¿Y qué dicen? ¿Están de acuerdo? Pues, más bien no. Son enfoques bastante distintos. Gadamer, que viene de la hermenéutica, o sea, de la teoría de la interpretación. Le da la vuelta a la tortilla, ¿no? Exacto. Para él, la distancia temporal no es un problema, es una ventaja. ¿Una ventaja? ¿Cómo? Dice que nos permite ver las cosas con perspectiva, apreciar lo que llama la historia afectual, o sea, cómo el pasado sigue vivo, influyendo y siendo reinterpretado constantemente. Su concepto clave es la fusión de horizontes. Fusión de horizontes. Suena bien, pero ¿qué significa exactamente? Pues que comprender un texto o un evento del pasado no es intentar meterse en la cabeza del autor original y pensar exactamente lo mismo. Gadamer cree que eso es imposible y además que no es el objetivo correcto. Entonces, ¿qué es comprender? Es un diálogo. Nuestro propio horizonte, nuestras ideas, nuestro contexto, nuestros prejuicios incluso, se encuentra y se mezcla, se fusiona con el horizonte de ese pasado. Por eso para Gadamer siempre comprendemos de manera diferente. Cada acto de comprensión es una nueva creación de significado. Entiendo, es una visión potente, pero quizá un poco resignada, ¿no? Como si dijera, bueno, nunca sabremos lo que realmente pensaron. ¿Y Collingwood? Era más optimista. Collingwood era historiador y arqueólogo, además de filósofo, y tenía los pies más en la tierra, digamos. Rechazaba de plano esa idea del tiempo como un abismo. ¿Y qué proponía él? Para él, lo importante de la historia no son los hechos brutos, los eventos físicos, sino el pensamiento humano que hay detrás. Y argumentaba que el pensamiento no muere, no se queda atrapado en el pasado. Puede revivir. ¿Revivir? ¿Cómo? En la mente del historiador. Propone lo que llamó reconstitución o reenactment. Reconstitución. Es como tener empatía, sentir lo mismo que sintieron ellos. No exactamente. Él insistía mucho en que no era una cosa psicológica o pasiva, es un proceso activo y crítico. ¿En qué consiste? Consiste en repensar el pensamiento del agente histórico, ponerse en su situación, sí, pero para entender su lógica, su razonamiento. Para ello, el historiador tiene que usar lo que llamó la lógica de preguntas y respuestas. ¿La lógica de preguntas y respuestas? Sí, averiguar qué problema intentaba resolver esa persona con esa acción o ese escrito. ¿A qué pregunta estaba respondiendo? Es como si el historiador fuera un detective. Un detective del pensamiento. Me gusta. Eso es. Reconstruye no solo los hechos, sino el razonamiento que llevó a ellos. Entonces, Collingwood sí creía que podemos llegar a conocer la intención original, a diferencia de Gadamer. Sí, al menos en principio. Su argumento es un poco abstracto, pero la idea es que el pensamiento, como acto mental, no está sujeto al tiempo físico igual que una piedra. Cuando un historiador reconstruye críticamente un pensamiento pasado, imagina el plan de batalla de Napoleón, ese pensamiento se hace presente en la mente del historiador. Distingue entre el exterior de un evento, la descripción física, cruzar un río, y el interior. Exacto. El interior es el plan, la intención, el pensamiento. Y eso, para Collingwood, es el verdadero objeto de la historia. ¿Y decías que era muy crítico con un tipo de historia? Sí,
la llamaba con bastante sorna la historia de tijeras y engrudo, la que solo recorta citas de fuentes y las pega, sin más, sin preguntarse activamente el por qué, sin intentar reconstruir el pensamiento. ¿Y por qué la criticaba tanto? Porque decía que se basaba en ideas filosóficas equivocadas, como pensar que el historiador solo recibe datos pasivamente, como si viera con los ojos, o importar sin más los métodos de las ciencias naturales, que buscan leyes generales, a un campo donde lo importante es entender acciones únicas e intencionales. Y aquí es donde entra otra idea suya que se mencionaba en uno de los textos, la de los presupuestos absolutos. ¿Qué era eso? Es una idea fundamental en su filosofía. Collingwood sostenía que toda investigación, sea científica o histórica, parte de unas presuposiciones absolutas. ¿Qué son? Son como las creencias básicas, el marco fundamental que no pones en duda dentro de esa investigación. No son hipótesis que buscas probar si son verdad o mentira, son lo que te permite hacer preguntas con sentido. A ver, un ejemplo. Pues un físico presupone que las leyes de la naturaleza son regulares, ¿no? Si no, no podría investigar. Un historiador, o según Collingwood, presupone que los seres humanos actúan por razones, con intenciones. Si pensara que todo es azar o instinto, no haría historia. Entiendo. Son como las reglas del juego que aceptas para poder jugar. No las cuestionas mientras juegas. Exactamente. Y lo importante es que la historia para Collingwood tiene sus propias presuposiciones absolutas, distintas de las de la física. Están centradas en la mente, la intención, la acción. Y eso defiende la autonomía de la historia, ¿no? Claro, defiende que es una forma de conocimiento rigurosa, con sus propios métodos, sin tener que imitar a la ciencia natural, pero tampoco siendo pura subjetividad. Su visión de la experiencia es activa, interpretativa, histórica. Algo que, como señalaba el texto de Pettarin, se adelanta a críticas posteriores al empirismo más ingenuo. Fascinante ver cómo la forma de entender el tiempo y la mente condiciona toda una manera de hacer historia. Vale, demos otro salto, del pasado al presente y a un escenario mucho más grande y, complicado. La política mundial. El tablero global, sí. ¿Cómo se intenta comprender eso? El texto de Rubio García hablaba de una tensión clásica, ¿no? Idealismo versus realismo. Es el gran debate clásico en relaciones internacionales, sí. Nació con fuerza después de la Primera Guerra Mundial. Por un lado, el idealismo. ¿Quiénes eran los idealistas? Pues gente como el presidente estadounidense Woodrow Wilson. Creían en la posibilidad de construir un orden internacional basado en la razón, en principios morales universales, en el derecho. ¿Suena bien? Sí, confiaban en que la naturaleza humana podía mejorar, que se podían eliminar los conflictos con educación, democracia, organizaciones internacionales como la Sociedad de Naciones. Pensaban que las mismas normas morales valían para las personas y para los estados. Muy optimista, quizá. Sobre todo viendo cómo fue el siglo XX después. Por eso mismo surgió con mucha fuerza la reacción realista, con pensadores clave como Hans Morgenthau. ¿Y qué decían los realistas? Partían de una visión más escéptica. El mundo es imperfecto, decían, y esa imperfección viene de la propia naturaleza humana que tiende a buscar el poder, la seguridad. Entonces, ¿la política internacional es? Es una lucha por el poder, básicamente. Los realistas creen que hay que trabajar con esas fuerzas, la búsqueda de poder, los intereses nacionales enfrentados, no intentar eliminarlas de forma ingenua como querían los idealistas. ¿Y cuál es su concepto central? Has dicho intereses nacionales. Exacto. El interés nacional definido en términos de poder. Para los realistas, el objetivo número uno de un Estado es sobrevivir y proteger sus intereses. Y la herramienta principal para eso es el poder. ¿Y la moral? ¿Qué pasa con la ética? Argumentan que la moral universal, los principios abstractos, no se pueden aplicar tal cual a la política entre Estados. Hay que filtrarlos, digamos, por las circunstancias concretas. ¿Qué es lo más importante entonces para un Estado según ellos? La prudencia. Calcular bien las consecuencias de tus actos. La supervivencia nacional es la máxima prioridad. Se apoyan mucho en la historia, buscando patrones que se repiten, y ven la política como una esfera autónoma, con sus propias reglas, distintas de la moral individual o la economía. Pero entonces, ¿los realistas ignoran completamente la moral? ¿Es un sálvese quien pueda y vale todo por el interés nacional? No necesariamente. Sobre todo las versiones más matizadas, lo que a veces se llama realismo pragmático. Reconocen que hay una tensión, un conflicto a veces trágico, entre lo que exige la moral y lo que necesita la acción política para que el Estado sobreviva. O sea, no es fácil. No, para nada.
El propio Morgenthau intentó buscar un equilibrio, pero sí insisten en que no puedes aplicar principios como no mentirás o no usarás la fuerza de forma rígida a un Estado, porque las consecuencias pueden ser desastrosas para su gente. Entiendo. Argumentan que el Estado tiene una responsabilidad moral primero con sus ciudadanos, garantizar su seguridad. Exacto. Por eso distinguen entre la moral abstracta y una moral política que debe ser prudente, considerar las consecuencias probables de cada acción. El texto ponía ejemplos concretos, ¿verdad? Como la política exterior de Estados Unidos, tendiendo tradicionalmente más al idealismo. Sí, y la de la antigua Unión Soviética como más realista. O incluso mencionaba cómo en ciertos momentos la política española se ha descrito con claves realistas. Es que ilustra muy bien cómo estas dos gafas, la idealista y la realista, te hacen ver el mundo de forma completamente distinta. Totalmente. El idealista tiende a ver los conflictos como algo anormal, una enfermedad que hay que curar, y puede pasar del optimismo total sobre la cooperación a la hostilidad más absoluta si alguien no comparte sus valores. ¿Y el realista? El realista ve la competencia y el conflicto como algo normal, casi inevitable, como el resultado natural del choque de intereses en un mundo donde no hay un gobierno mundial, lo que llaman anarquía internacional. Entonces, ¿cuál de los dos enfoques es mejor? Porque el texto parecía decir que ambos tienen sus problemas, sus puntos ciegos. Exacto. Ninguno tiene toda la verdad. El realismo puro puede acabar siendo cínico, quedarse paralizado, ignorar que el mundo cambia, que la cooperación existe o que los valores y los fines para los que usas el poder también importan. ¿Y el idealismo? Pues el idealismo puro puede ser muy ingenuo, muy peligroso. Te puede llevar a políticas que ignoran cómo funciona el poder de verdad y acabar causando más daño del que querías evitar. O sea que, como en casi todo, la clave está en el equilibrio. Necesita encontrar un equilibrio muy difícil entre la moral y el poder, entre la utopía y la realidad. La estabilidad, si existe, es siempre un equilibrio inestable. Hay que evitar tanto el cinismo que no te deja moverte como la ingenuidad que te hace estrellarte. Queda claro que en política internacional, igual que en la historia, la perspectiva que adoptas lo cambia todo. Bueno, y para terminar, vamos a bajar al nivel más fundamental, a cómo organizamos la realidad con nuestros conceptos más básicos. Parece una tontería, pero el texto de Alvarado Marambio sobre la diferencia entre una propiedad positiva, como ser rojo, y una negativa como no ser rojo, resulta que es un lío filosófico tremendo. Sí. Parece lo más simple del mundo, pero es un debate metafísico y lógico que trae de cabeza a los filósofos. Para empezar, fíjate, ni siquiera se ponen de acuerdo sobre si las propiedades negativas existen de verdad. ¿Cómo que sí existen? Si yo digo que algo no es rojo, eso significa algo, ¿no? Claro que significa algo, pero algunos filósofos defienden una visión muy escasa de las propiedades. Dicen que solo existen realmente aquellas propiedades que marcan diferencias objetivas en el mundo, que agrupan cosas por cómo son de verdad y les dan poderes para hacer cosas. ¿Y desde ese punto de vista? Pues no ser rojo no sería una propiedad real, sería simplemente la ausencia de la propiedad ser rojo. No añade nada al mundo. Vale. ¿Y la visión contraria? ¿Los que sí creen en las propiedades negativas? Pues defienden una visión más abundante. Dicen, si tenemos una palabra o un predicado con significado como no es rojo, pues tiene que haber una propiedad que le corresponda. ¿Y tienen alguna utilidad esas propiedades negativas? Algunos argumentan que sí, que explican cosas, por ejemplo, la ausencia de una pieza causó el fallo, o que nos permiten ver similitudes. Dos cosas se parecen justo porque a las dos les falta algo. Vale, está el debate sobre si existen o no, pero el texto de Alvarado se centraba más en otra cosa, ¿verdad? Sí, se centraba en, vale, supongamos que hacemos la distinción intuitiva entre positivo, ser rojo, y negativo, no ser rojo. ¿Cómo podemos definir esa diferencia de forma rigurosa? ¿Qué es lo que hace que una sea positiva y la otra negativa intrínsecamente? Y ahí es donde la cosa se lía. Ahí es donde se lía, sí. Alvarado repasa varios intentos históricos de definir esa diferencia y muestra que todos fallan. Por ejemplo, pues intentar definirlas por cómo se organizan en jerarquías, como animal-perro, o por cuántas cosas específicas abarcan. Parece que no ser rojo abarca más cosas que ser rojo, o por con cuántas otras propiedades son incompatibles. ¿Y por qué fallan? Pues porque siempre encuentran contraejemplos o acaban siendo definiciones circulares, usan la propia idea de cualidad o positivo para definirlas,
o se meten en jardines matemáticos al intentar comparar conjuntos infinitos de propiedades. Vaya tela. Y entonces llega un tal David Omen con una propuesta más nueva. Exacto. Omen intenta un enfoque diferente, más lógico. Usa conceptos como propiedades minimales y maximales dentro de un rango determinado, como el rango de los colores o el de las masas. Suena muy técnico. Lo es. La idea básica es intentar capturar una diferencia en cómo se estructuran las propiedades positivas y negativas cuando las combinas con y, conjunción, o con o, disyunción, dentro de ese rango. Es una idea ingeniosa. ¿Y funciona? ¿Resuelve el problema? Pues, según el análisis crítico que hace Alvarado Marambio, parece que tampoco. No, ¿por qué? Porque incluso afinando la propuesta de Omen, Alvarado argumenta que el criterio que propone no consigue capturar la diferencia real entre ser positivo y ser negativo. Lo que parece identificar son características lógicas muy generales de cómo funcionan la conjunción y la disyunción. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que ese patrón lógico que Omen encuentra se da igual si las propiedades con las que empiezas son positivas como rojo o azul o si son negativas como no rojo, no azul. No distingue la naturaleza intrínseca de la propiedad. Increíble. O sea que ni siquiera algo que parece tan de sentido común como la diferencia entre decir que algo es así y decir que no lo es, resulta fácil de clavar con lógica. Te deja pensando, ¿eh? Totalmente. Muestra lo difícil que es a veces formalizar nuestras intuiciones más básicas sobre el mundo y el lenguaje. Pues hemos hecho un viaje realmente interesante hoy, ¿eh? Empezamos con los secretos que se esconden en una charla normal y corriente. Pasamos por cómo intentar entender a gente de hace siglos. Analizamos las tensiones de poder en el mundo. Y hemos acabado cuestionando qué significa decir que algo no es rojo. ¿Qué hilo podemos sacar de todo esto? ¿Hay algo que conecte estas exploraciones tan distintas? Pues yo creo que sí hay un tema que se repite, ¿no te parece? Es una crítica constante a las visiones demasiado pasivas o simplistas de cómo entendemos las cosas. A ver, ¿cómo? Piensa en el realismo ingenuo que criticaba Collingwood en La historia, esa idea de que los hechos hablan por sí solos, o la visión del actor social como un mero receptor pasivo que querían superar Schutz y la etnometodología. Claro. Y en política, el idealismo que a veces parece desconectado de la realidad. Exacto. O incluso en el último punto, esos análisis puramente lógicos que según Alvarado no consiguen capturar la esencia intuitiva de un concepto como negativo. Y la alternativa que proponen todos estos enfoques parece ser siempre poner el acento en la interpretación activa, en la importancia del contexto, del marco que usamos, de las presuposiciones que traemos con nosotros. Efectivamente. Lo vemos en Schutz y Garfinkel analizando cómo construimos activamente el sentido en lo cotidiano, en Gadamer hablando de la fusión de horizontes como un diálogo creativo, en Collingwood insistiendo en repensar activamente el pensamiento pasado. Y en los realistas pragmáticos que subrayan la importancia de la prudencia, de calcular las consecuencias en un contexto concreto. Exacto. Parece que la lente que usamos, las preguntas que nos hacemos, determinan en gran medida lo que acabamos viendo. No somos espectadores pasivos. Entonces, todos estos marcos teóricos no son solo discusiones para académicos encerrados en una torre de marfil. Realmente influyen en cómo percibimos el mundo y, por tanto, en cómo actuamos en él. Sin duda alguna. Y fíjate, la dificultad que encontramos al final para definir algo tan aparentemente simple como la diferencia entre positivo y negativo, creo que es un buen recordatorio. ¿De qué? De que la búsqueda de comprensión es siempre un proceso continuo, complejo, lleno de matices, y que a menudo no hay respuestas finales fáciles ni simples. Siempre hay más capas por debajo, más cosas que desentrañar. Y quizá se me ocurre ahora una última idea para darle vueltas. Si comprender depende tanto del marco que usamos, si es un proceso tan activo, tan complicado en todos estos niveles, desde la charla de café hasta la metafísica, ¿qué nos dice eso sobre nuestro propio conocimiento? Buena pregunta. Tal vez la tarea más importante no sea solo encontrar respuestas, sino entender cómo llegamos a ellas, ser conscientes de nuestros métodos, de nuestras preguntas y sobre todo de esas presuposiciones que damos por sentadas sin darnos cuenta. Comprender cómo comprendemos. Quizá sea esa la clave de todo. Un excelente punto para terminar reflexionando, sí señora. Pues con esa reflexión nos despedimos por hoy. Esperemos que esta inmersión en las distintas formas de entender el mundo les haya resultado estimulante y les dé que pensar. Hasta la próxima. Hasta la próxima.